¿Cuántas promesas te han hecho que no se han cumplido? Yo no te prometo un gran sueldo. Te prometo un trabajo fijo. No te prometo que siempre sea como el primer día. Te prometo que nunca te faltarán las fuerzas. No te prometo que todos tus compañeros resistan. Te prometo que se puede llegar hasta el final. No te prometo personas importantes. Te prometo personas que no saben cuánto valen. No te prometo que vayan a hacer caso de lo que digas. Te prometo que querrás repetirlo una y otra vez. No te prometo la comprensión de los que te rodean. Te prometo que sabrás que has hecho lo correcto. No te prometo que te vayan a pedir ayuda. Te prometo que te necesitarán. No te prometo una decisión fácil. Te prometo que nunca te arrepentirás. No te prometo un trabajo perfecto. Te prometo formar parte de un proyecto inolvidable. No te prometo que siempre vayas a obtener resultados. Te prometo que tu trabajo dará mucho fruto. No te prometo que vayas a tener grandes lujos. Te prometo que tu riqueza será eterna. No te prometo que siempre vayas a poder ser valiente. Te prometo que tu amor será más fuerte que el mío. No te prometo que puedas acabar con el dolor, el sufrimiento y la injusticia. Te prometo que estés donde estés, llevarás esperanza. No te prometo el reconocimiento del mundo. Te prometo una palabra eficaz. No te prometo seguridades humanas. Te prometo la certeza de que has sido elegido. Y te prometo que alimentarás al mundo. Unirás corazones. Acompañarás a los que sufren. Confirmarás a los que quieren ser fuertes. Experimentarás con ellos la verdadera alegría. Sumergirás a los hombres en la verdad. Y serás sacerdote, testigo de Jesucristo. No te prometo una vida de aventuras. Te prometo una vida apasionante. Jesucristo, Señor de la historia, que estuviste, estás y estarás. Sos presencia, esperanza y memoria. Sos el Dios de la vida hecho paz. Sos el mismo Jesús que estuviste junto al lago de Genesaret, y ante el hambre del pueblo exigiste, denle ustedes por Dios de comer. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús. Primitivo ritual de pastores, que fue luego banquete pascual, homenaje de nuestros mayores al Dios vivo de su libertad. Cena santa, signo y profecía, memorial de Jesús servidor, nueva alianza de la Eucaristía, que es misterio de fe y comunión. Quédate con nosotros, Jesús, que da miedo tanta oscuridad. No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan. Quédate con nosotros, Señor, que hace falta un nuevo Emaús. La propuesta será compartir como vos y en tu nombre, Jesús, Jesús. Esta vez quiero contarles una historia que es un reflejo de la iglesia de hoy. Es la historia de un testimonio de fe poco conocido. Visitando un campo de refugiados en Lesbos, un hombre me dijo: Padre, yo soy musulmán,
mujer era cristiana. Llegaron los terroristas a nuestro país, nos miraron y nos preguntaron nuestra religión. Vieron a mi mujer con el crucifijo y le dijeron que lo tirara al suelo. Ella no lo hizo y la degollaron delante de mí. Histórico. Sé que él no tenía rencor. Se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hermanos, hermanas, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. Una persona que sabe me decía que hay más mártires hoy que al inicio del cristianismo. El coraje de los mártires, el testimonio de los mártires es una bendición para todos. Oremos para que quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio contagien a la Iglesia su valentía, su impulso misionero. Y abiertos a la gracia del martirio. He sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Pero recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. Esto fue escrito en el año 1957. Y si te quedan amigas o amigos con quien todavía podés hablar de política y de sociedad, recordales esto escrito hace tiempo, pero parece que hubiese sido allá. Al dólar lo suben ellos. De esa manera se devalúa el salario. Una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado cierta oligarquía. Los tarifazos los programan ellos. Una forma de transferir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. La crisis la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino. O dejamos que sigan decidiendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. No se trata de cambiar de collar, se trata de dejar de ser perro. Lo dijo Arturo Jauretche, allá por 1957. Que tengas un gran día. El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios dependen de decisiones políticas.
enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos, que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales. De donde está el Ministerio entonces de Obra Pública, hoy de Acción Social o de atención de distintos ministerios, es decir, el edificio de la 9 de julio, hasta Retiro no cabía un alma. Era una verdadera multitud que se hacía presente en 1951 en lo que se llamó el Cabildo Abierto del Peronismo. ¿Por qué Cabildo Abierto? Porque la CGT proponía a Evita para integrar la fórmula junto a Perón, para que la fórmula fuera Perón-Perón. Y finalmente, Eva Perón toma la determinación de renunciar a ese cargo, a pesar de que la multitud la pedía al lado de Perón y ella lo miraba al general y Perón movía suavemente la cabeza para decirle que no, porque lo que ella no sabía, y sí sabía Perón, era que el cáncer había avanzado notablemente sobre esa mujer excepcional que a los 33 años se fue del planeta Tierra. Evita vivió su jornada memorable, un día como hoy, donde la multitud clamaba por ella. Después, unos días después, iba a renunciar por Radio del Estado, lo que hoy sería Radio Nacional, y la cadena de emisoras, anunciando al pueblo que, estando Perón de presidente, no hacía falta que ella fuera vicepresidenta. Ya se había enterado del problema central, ya le habían dicho de qué se trataba, y ella, muy violenta con el médico, le pegó un cachetazo porque le dijo: no tengo derecho a morirme, tengo mucho por hacer. Nadie se va a morir, señora, le contestaron, tratando de apaciguar lo que ella se estaba imaginando. De todas formas, los especialistas más importantes del mundo la van a venir a atender. Por supuesto que vinieron, la atendieron, pero el cáncer había avanzado sobre esta mujer incomparable de todos los tiempos. El 22 de agosto de 1951, el pueblo en su conjunto pedía por la fórmula Perón-Perón. Pedía por Juan Domingo Perón y por Eva Duarte de Perón. Y eso no se daba porque no se podía dar, porque la enfermedad había avanzado en gran escala y Perón quería evitar el doble dolor que tenía que tener cuando se anunciara el final de su compañera y además entonces en ese caso la vicepresidenta. Las cosas fueron muy duras, muy difíciles, pero para ella fue un día inolvidable porque el pueblo, que colmaba absolutamente toda la avenida 9 de Julio hasta el Bajo, desde la calle Moreno, en una concurrencia notable, clamaba por Evita, compañera de fórmula del general Perón. Se conoció como el día de renunciamiento, pero en realidad no fue ese día, sino que lo dijo mucho tiempo después, una semana o 10 días, por la cadena de radio de ese momento. 22 de agosto, Cabildo Abierto del Peronismo. Se aproximan las elecciones del 11 de noviembre. Por primera vez en la historia argentina, la mujer ejercerá su derecho al voto y el pueblo podrá elegir en forma directa la fórmula de presidente y vicepresidente. Se prevé un triunfo arrollador del peronismo y un clima cada vez más tenso se acentúa en la oposición. Sectores políticos y militares comienzan actividades conspirativas que Perón no titubea en denunciar como promovidas por los Estados Unidos y desarrolladas desde su embajada, empleando todos los servicios de que dispone y el dinero con el cual financia los actos subversivos o tendientes a desestabilizar.
A las 5 de la tarde, en la avenida 9 de Julio, algo más de 2 millones de personas forman una marea humana que aguarda entre cánticos y consignas ver aparecer en el palco de honor a Perón y Evita. A las 17:30 llega el general Perón. Minutos más tarde, devorada por su enfermedad, llega Evita.
antes que el pueblo os vote el 11 de noviembre, presidente de todos los argentinos. Muy bien, recordemos que la movilidad jubilatoria se votó en diputados a principios de junio. Fue aquella votación que enloqueció a Milei, que llamó degenerados fiscales a los diputados y que después dijo que le importaba 3 carajos, que iba a vetar cualquier cosa que sacara en el Congreso que atentara contra el déficit cero. Bueno, pasó el tiempo, generó algún impacto esa salida presidencial en el Senado porque demoraron bastante en casi estamos hablando de 2 meses, ¿no? Más de 2 meses.
Sí, 2 meses en los que seguían corriendo los plazos, se sigue adeudando plata de los jubilados de principio de año. Eso lo hace más dramático. Exactamente. Bueno, en esa estrategia dilatoria contribuyó Villarruel, bueno, pasando la comisión, que vengan unos una semana, que vengan otros otras. Bueno, la cuestión es que fue pasando el tiempo para darle al gobierno la posibilidad de negociar. Pero el gobierno fueron los funcionarios y dijeron, hay una cosa que aceptamos, que las jubilaciones se actualicen mensualmente por el índice del INDEC, pero esto de acá para adelante. Después dijeron, aceptamos reconocer aquella jubilación de enero, el 8% que nunca le dimos a los jubilados, que nos tragamos, pero bueno, de acá para adelante también, no para atrás. Y después todo lo otro que estaba en el proyecto no lo aceptamos. Eso fue lo que planteó el gobierno y de ahí no se movió hasta que llegamos al día de hoy y no convenció a nadie porque la oposición, incluyendo el PRO, que está tomando una postura, sucedió ayer y vuelve a suceder hoy, más independiente, vamos a decirle, del gobierno que funcionaba como un aliado antes de Fierro, ¿no? Sí, y eso Fer, que el proyecto que termina tratándose y aprobándose hoy, teniendo sanción plena, no fue el proyecto más, entre comillas, generoso que había debatido diputados en su momento. Muy por el contrario, diputados tenía para tratar un proyecto que había manejado Unión por la Patria y terminó optando por un proyecto, si mal no recuerdo, que habían consensuado entre el radicalismo, un poco de Hacemos Coalición Federal, etcétera, etcétera, que atendía mucho más los criterios de equilibrio fiscal del gobierno que lo que era necesariamente una recomposición más importante para los jubilados. Claro, pero aparte, en un momento que se estaba votando en particular el proyecto, un senador radical propone una modificación que tiene que ver con esto, otra de las cosas que veta el gobierno, que es, hay una recomposición anual, además de la mensual, hay otra anual que tiene que ver con el índice RIPTE, que es el que tiene que ver con los salarios privados. Entonces dice, bueno, si los salarios subieron mucho más que las jubilaciones, una vez por año tenemos en cuenta la mitad de esa diferencia, y subimos las jubilaciones de acuerdo a ese porcentaje. Lo que propuso el radical en ese momento fue morigerar un poco, que no sea la mitad de la diferencia, sino que sea un cuarto, dijo el 25%. Que no hay nada más sustentable, porque en definitiva de lo que se nutren las jubilaciones, centralmente, es de los aportes que hacen los trabajadores en actividad y con los empleadores, con lo cual, si los salarios promedio de los trabajadores formales, por supuesto, crecen en un volumen y vos le destinás una parte de ese crecimiento, estás haciendo algo absolutamente sustentable, no estás haciendo algo disparatado, sacándole plata, entre comillas, como diría Milei, propio de generado fiscal. Estás siguiendo la línea de sustentabilidad previsional. Claro. Entonces, bueno, esto fue un gesto de la bancada radical para el gobierno, decir, bueno, nosotros estamos proponiendo el 50% de recomposición, ustedes dicen 0, bueno, lo vamos a poner en 25%. Pero Mayans respondió, miren, es razonable lo que proponen y todo, pero no vamos a aceptar ningún cambio. ¿Por qué? Porque si aceptamos un cambio, este proyecto vuelve a diputados, y si vuelve a diputados no sale más. Ya nos demoramos, estamos en agosto, fines de agosto, bueno. Si le va a diputados, esto queda, andá a saber para cuándo. Bueno, así que dijo, por eso no vamos a aceptar ningún cambio. Muy bien, así que salió finalmente por una gran mayoría, la verdad que inesperado el resultado, un poco como lo de ayer, 61 votos a favor, 8 negativos y ninguna abstención. Creo que tenemos la parte divertida que quedó fue, el discurso de Mayán los discursos de Mayán de cierre siempre son para ver completo. Hay muy pocos diputados o senadores que hagan un discurso y que sea divertido.
Él es divertido de principio a fin. Por muchos momentos te reís. Es que son esos tipos que me parece que comparten esta condición con alguien como Pichetto, que llevan una vida adentro del Congreso, conocen todos los vericuetos, saben los códigos, tienen manejo, tienen además recursos retóricos para sustentar ese tipo de manejo. Y eso se les nota. Sí. Pichetto desde el mal humor, Mayans desde el buen humor, pero me parece que son dos arietes de una misma lógica de la política, de la casta propiamente dicha, la casta política. Sí, tuvo un muy tono, digamos, económico, porque estaba diciendo, bueno, no le quieren aumentar a los jubilados y mientras tanto están haciendo todo este desastre. Hizo una descripción de cómo caía el consumo, de cómo caía, que no llegaban inversiones, que insistió mucho con que en estos 7 meses aumentó la deuda externa en 80.000 millones de dólares, que había que averiguar, que le decía lo de la libertad de avanza, ustedes lo votaron y la gente les va a reclamar a ustedes, mientras Caputo y Sturzenegger van a estar en una isla del Caribe, en algún paraíso que les gusta a ellos, así que fíjense que lo que está sucediendo. Y en un momento, bueno, habla de, le hace una referencia a Victoria Villarroel, creo que podemos ver ese momento, ¿no? Vamos. Porque él cree que entiende más economía que los 20 zorros que tiene atrás, entre ellos Caballo. Caputo, todos esos forman parte de un clan. Él es un pobrecito. Es un jamoncito, diría la vicepresidenta. ¿Verdad? Bueno. Gracias por el favor, Mayans. No, bueno, digo, en el sentido de que a mí me gusta Gracias, Mayans, por traerme a colación, gracias. Disculpe, presidente, disculpe. A mí me gustó el adjetivo calificativo. Gracias, un amigo. Tenemos que profundizar la amistad, presidenta. Y también digo, bueno, digo nomás de que este tipo, la verdad que cree que es Gardel y Lepera, y no es ni Lepera, ni la pera, ni nada. Los otros son unos zorros terribles. Están haciendo una acomodación de deuda terrible. Bueno, una de las partes divertidas del discurso de cierre de José Mayans. Yo, si no tuviera que meterle necesariamente una lectura política a esto, Fer, diría que hubo hasta un coqueteo y hubo un poco de flirteo en la parte de tenemos que profundizar la amistad, pero lo cierto es que tenemos que anteponer la mirada política, porque justamente una de las cosas que venimos hablando es esta suerte de acercamiento y de flores mutuas que se tiran desde algunos sectores del peronismo y Victoria Villarroel, un poco para ampliar las contradicciones que hay entre Javier Milei y Victoria Villarroel. Pero otro poco, y esto es más una opinión personal, otro poco me parece que hay un sector del peronismo que ve en Victoria Villarroel a alguien que, bueno, sí, es un poco apologista de la dictadura, bueno, sí, es un poco que quiere a los represores, pero tiene algunas nociones que son rescatables. No te trata de porquería humana. Que es como un piso que del... No, acciona, digamos, defiende a personas que accionan como si fueras una porquería humana, pero por lo menos mantiene la forma. Claro, sí, eso claro. ya estaba como en su contrato de votación. En cambio, lo de tratar de ratas a los diputados, entiendo que no. Claro. Bueno, le termina diciendo, el chiste final es, muchas gracias, compañera presidenta, le dijo Mayans. Bueno, no, lo que creo que respecto a lo que decía Gise, bueno, sí, respecto al trato que tiene la Casa Rosada, que apenas si recibió una vez a 4 gobernadores. Lleva 8 meses, no recibe ningún gobernador, no va a ninguna provincia, trata de ratas a los... Allá de nuevo, bueno, ahora vamos a estar repasando algunos tweets. Frente a eso, la vicepresidenta dialoga con los senadores, los recibe, los escucha. Va a ver a gobernadores, durante los fines de semana, etcétera. Sí, Franco, te interrumpí. No, digo que es como el vehículo para hacer mella en esa relación, me parece también, ¿no? Digo, y justamente también abrir un diálogo que está cortado. Claro, bueno. A ver, la vicepresidenta ironizó diciendo muchas gracias, Moyano es un amigo, porque está en el momento peor de la crisis y de la relación con Javier Milei, ¿no? Desde la semana pasada no le invitaron a la cena de las Fuerzas Armadas y a partir de ahí se descompuso muy rápidamente. Sí, pero podría haber hecho silencio. Podría haberla dejado pasar, podría no haberse hecho cargo. Me parece que también ese tono coloquial al que se presta Victoria Villarroel, me parece que tiene también ese otro anclaje en aquel episodio donde tuiteó contra Francia respaldando el cántico
de la selección contra los franceses, etcétera, etcétera, y después de que Karina Milei se fue a pedir perdón a la noche a la Embajada de Francia, la decisión de Victoria Villarroel, acordate que fue fijar ese posteo, es decir, redoblar la apuesta, y en este sentido me parece que tiene un vector similar, es esto de, podría haberlo dejado pasar, podría no haberse hecho cargo, lo toma en sorna, le da un tono coloquial y se presta al juego con Se prestó al juego, sí, claramente se prestó a ese chichoneo que le proponía Mayans en su mensaje. Bueno, tenemos el momento de la votación. Otro dato es que Villarroel se fue, no estuvo durante la votación, porque ella comentaba en su despacho que quedó enojada en el gobierno porque ella hizo todo lo posible por dilatar el tratamiento para que negociara y que se llegara a un acuerdo y que, bueno, fueran... Y ella dice, y el gobierno no hizo nada. Yo hice todo lo posible por dilatar y el gobierno no negoció nada. Claro. Y al final quedé yo como una tonta, ya no podía negociar más, y ella dice, no quiero quedar como la cara de la derrota. Y entonces al momento de la votación se borró y quedó, bueno, otro presidente. Es un corso a contramano el gobierno. No, increíble. Es realmente insólito. ¿Tenemos el momento de la votación ese? A ver. Afirmativos 61 votos, 8 negativos, 0 abstenciones. Ayer fue el día en el cual el juez Ariel Lijo, juez de primera instancia de Comodoro Pi, fue al Congreso a defender su postulación que hizo Javier Milei para que llegue a la Corte Suprema. El juez Lijo es uno de los jueces que ejecutó la persecución judicial, que detuvo personas sin condena, que protege a quien quiere proteger, que ataca a quien quiere atacar, y que se ha caracterizado en estos tiempos como uno de los mayores ejecutores del tiempismo judicial, que es que en una causa judicial la condena termina siendo el proceso, no la condena final. ¿Qué significa esto? Que te mantienen abiertas las causas para condicionarte en lo que vos después hagas el resto del día. Entonces eso hace que la democracia esté lesionada. Si vos no te podés mover porque tenés una causa judicial abierta, eso condiciona, ¿sí?, tu vida pública. Y eso le pasa a muchas personas, ¿sí? Le pasó a Cristina, le pasa a Mauricio Macri, le pasa a un montón de funcionarios que por ahí ustedes conocen menos, pero que son de segunda, tercera línea, que también les armaban causas judiciales, y por tenerlas abiertas después tienen miedo. Y yo entiendo el miedo, el tema es lo que haga uno con ese miedo. Pero el miedo existe y paraliza. Entonces, cuando hay jueces como Ariel Lijo que mantienen causas abiertas por siempre, lo que pasa es que hay funcionarios que no quieren pasar por eso. Entonces, como no quieren pasar por eso, o se van a la actividad privada o cuando están en la función pública no toman las decisiones que tienen que tomar por miedo después a tener un proceso judicial que es caro, que es largo, que es tedioso, que salís en las tapas de los diarios, que se lo tenés que explicar a tu familia, a tus amigos, etcétera. Y a eso se ha dedicado el juez Ariel Lijo junto con otros durante todo este tiempo. Bueno, ayer fue al Congreso y apenas arrancada la audiencia le preguntaron qué iba a aportar él a la Corte. Escuchen lo que dijo. Yo creo que la Corte hoy está integrada por académicos, por jueces que provienen de distintos sectores de la actividad jurídica, y yo sería un representante del Poder Judicial en la Corte Suprema. Un representante del Poder Judicial en la Corte Suprema. Lo dicho. Lo que quiere Comodoro Pi, que ha sido el responsable de todo esto que les acabo de contar, con el juez Ariel Lijo como cabeza, porque el juez Ariel Lijo fue el que armó, por ejemplo, la Asociación de Jueces Federales, la JUFE, dice que él quiere representar a los jueces en la Corte. No a la ciudadanía, no al Estado de Derecho, no a la democracia, no a la Constitución, no a las leyes. Quiere representar al partido judicial. Muchas gracias por la sinceridad. No es claramente lo que necesita la Corte Suprema. La audiencia fue bastante particular, lamentablemente se cumplió lo que escribí ayer en una nota en El Destape, este dilema en el que Milei acaba de poner al peronismo y al macrismo. En la audiencia el macrismo se dedicó a atacar al juez, a atacarlo con razones,
además, diciéndole todas estas cosas. Las razones detrás de eso es que el juez Ariel Lijo, en este tiempismo judicial, hace 7 años que tiene abierta la causa penal contra Mauricio Macri. Yo lo critico porque en 7 años no lo llamó ni siquiera indagatoria. Macri lo critica porque en 7 años no se la cerró. Pero lo veas como lo veas, es una manipulación de una causa judicial. Entonces Mauricio Macri está muy enojado porque por esa causa puede ir preso, y como se ha dedicado a atacar al hijo sistemáticamente, está muy preocupado porque el hijo llegue a la corte, porque si llega a la corte lo puede fundir, porque la corte tiene que definir la deuda de la familia Macri por el caso Correo. Y por el lado del peronismo, ayer, que es el que puede decidir si el hijo llega o no llega, no hay hijo en la corte sin los votos del peronismo. Las senadoras que se ocuparon de hacerle preguntas, que fueron la senadora Anabel Fernández Sagasti y la senadora Juliana Di Tulio, no le preguntaron sobre estas cosas, le preguntaron sobre otras que también son importantes, como la presencia de mujeres en la Corte Suprema. El juez Ariel Lijo aceptó una postulación a sabiendas de que si entra él y entra el otro postulante del gobierno, García Mansilla, no va a haber mujeres en la Corte, y le preguntaron sobre su postura sobre la dolarización que propone el presidente que lo nomina a él. Bastante pobre. Y va en línea con esto que vengo marcando. Hay un peronismo que lo reconoció ayer Mariano Recalde, que está dispuesto a negociar la llegada del juez Ariel Lijo, que como bien dijo insólitamente Carolina Lozada en este mundo del revés, lesionaría gravemente la democracia argentina si el hijo llega ahí. Pero bueno, decía que, y el título editorial es El negocio de las internas, porque en medio de todo esto las tapas de los diarios hablan de las internas en el PRO, de la interna de Macri con Patricia Bullrich, de las internas en el peronismo, donde hay sectores que siguen atacando al gobernador de la provincia, Axel Kicillof, de las internas en el gobierno, que explotaron, y fuerte, ¿sí?, entre Karina Milei, Santiago Caputo, Victoria Villarroel y el propio Javier Milei, adentro del bloque, por las visitas a los genocidas, de todo pasa en La Libertad Avanza. Pero eso es un gran negocio para los que quieren mostrar que el problema de este país es solamente la dirigencia política y no la dirigencia empresaria, que se beneficia de todas estas internas. En estos días tendríamos que seguir hablando de dónde está el oro que sacó el Banco Central. ¿Dónde está el oro? Ese poder judicial que quiere representar Lijo en la corte fue a excavar la Patagonia buscando un PBI enterrado. Y ahora no se pregunta dónde está el oro que sacaron de la Argentina. Tendríamos que estar hablando de la privatización de los sueldos públicos, tema que ayer pasó desapercibido. Y este gobierno le va a entregar toda la masa salarial del Estado a los bancos privados y a Mercado Libre. De la privatización de los seguros estatales, que se lo van a dar a las aseguradoras, que ponen mucha plata en campaña las aseguradoras. Mucha. Y ayer también pasó desapercibido. Hoy, de hecho, hablando de seguros, ponen en riesgo nuestra vida cada vez que viajemos en un transporte de larga distancia, porque eliminan la obligación de que los colectivos de larga distancia interurbanos tengan que tener seguro de vida y seguro de riesgo. Hoy se eliminó eso, Así que si viajas en un bondi interurbano, no está más obligada la empresa a tener seguro. Tendríamos que estar hablando también de las jubilaciones, que hoy se discuten a ver si se aumentan las jubilaciones, y no. Y no. Las internas se llevan todo y terminan siendo el negocio para los verdaderos dueños de todo esto. Porque acá no se trata de Federico Sturzenegger, no se trata de Caputo, ni siquiera se trata de Milei, sino que se trata de los dueños de ellos, de los que van a hacer negocio con todo esto. Que no les gusta la llegada del hijo a la corte tampoco, ojo con eso, porque el hijo a veces pide demasiado, parece, pero que están muy contentos con que todo el tiempo esté la interna a flor de piel, mientras los negocios pasan de largo. Les repito, se están haciendo negocios muy grandes en Argentina, muy grandes, con el sistema financiero, se van a hacer con los seguros, se van a hacer con un montón de cosas, y los está ejecutando Federico Sturzenegger. Entonces, todas estas internas terminan siendo un enorme negocio, no para el país, sino para el grupito de empresas que escribe las leyes, que escribe las resoluciones, que escribe los decretos y que se está aprovechando de este momento. El negocio de las internas. Las internas. Es un infanticidio colectivo, una sociedad que está matando a sus pibes
matándolos en algunos casos de manera literal, como en el Impenetrable o en el norte salteño, cosa que no es nueva y particularmente me tocó a mí denunciarla durante el gobierno de Alberto, pero que cuando no los mata físicamente, los mata en sus posibilidades futuras, porque cualquier neurólogo Por supuesto, sabe vos sabés que no se cualquier alimenta chico subalimentado no puede tener un buen desarrollo. Exactamente. Entonces, eso que además es fácil de resolver y barato, es una decisión política. Es una inversión presupuestaria que no llega al 0.1 del presupuesto. Esos pibes por lo menos van a poder comer. Este paradigma, donde uno es libre de morirse de hambre, es un paradigma que nos va a llevar a una situación de disolución nacional, sobre todo si vos lo sumás a la disociación con la realidad que tiene no solamente la gente del gobierno, sino lamentablemente una parte considerable de la oposición, se expresa en estas cosas como aumentarse el sueldo o aceptar que se aumente el sueldo de esta forma mientras la gente le está pasando tan mal. Yo digo una purga, que algunos me dicen, no sé si la palabra purga, depuración, la que quieras. En nuestro campo político tiene que haber algo de eso, porque hay cosas que automáticamente, casi por código de honor y de ética, no se deberían aceptar. Y después también hay una cuestión de pérdida del sentido de propósito del proyecto colectivo, que es la madre de las internas. La madre del internismo es cuando la pregunta de ¿para qué haces lo que estás haciendo? No la puedes contestar. No puede ser para que el pueblo sea feliz. Claro, después. O para que después vemos, ¿no? Tiene que ser programático. ¿Qué quiere decir la justicia social hoy? Bueno, que cada persona tenga un terreno para construir su casa. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Hay alguien que está en desacuerdo? Levante la mano el que está en desacuerdo, que tengo una idea mejor. ¿Nadie en desacuerdo? Bueno, entonces hay que hacerlo. ¿Por qué no se hace? Porque se perdió el sentido de propósito, del para qué. Y la imaginación política. Entonces, todo entra en el plano de la enunciación. Y eso está muy bien para los centros de irradiación cultural, como puede ser Futurock. Pero no está bien para quien gobierna, por ejemplo. Porque el que gobierna tiene que transformar la realidad. Bueno, en eso es algo en el que hay que trabajar, que es en recuperar el sentido de propósito, el sentido de un proyecto colectivo, que le dé sentido a lo que haces más allá del poder por el poder en sí mismo. Decisión. Por los motivos anteriormente expuestos, esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, declara: primero, se ratifica la competencia de esta Sala Electoral, toda vez que fue interpuesto un recurso contencioso electoral para que este órgano iniciara un proceso judicial de investigación y verificación para certificar de manera irrestricta e inequívoca los resultados del proceso electoral realizado el 28 de julio del 2024. De lo que se desprende la vinculación directa de esta acción con tal proceso comicial, en congruencia con el artículo 297 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el numeral primero del artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que le atribuye a este órgano control judicial de las actuaciones u omisiones de los agentes que intervinieron en el referido hecho electoral. Y ante la solicitud de tutela judicial sobre el derecho al sufragio de todas las electoras y electores de la República, valga decir, en salvaguarda de la soberanía popular, puesto que se pidió verificar cuál ha sido la voluntad del electorado en los comicios de mayor trascendencia nacional, como son los de la Presidencia de la República, en los cuales se evidenció un ataque cibernético masivo contra el sistema electoral, lo que resultó en una evidente transgresión al poder electoral. Asimismo, resulta oportuno indicar que tal competencia la ejerce este órgano judicial ante las razones que inspiraron la creación tanto del poder electoral como de esta jurisdicción, para cimentar y fortalecer la cultura electoral como medios novedosos, puestos a disposición de la ciudadanía, instrumentos para que el Estado le garantice su protagonismo, tal como se ha establecido en jurisprudencia reiterada de esta Sala Electoral.
Más allá de nuestras fronteras, examinando el derecho comparado en situaciones semejantes, en procesos comiciales para la elección del presidente de la República o jefes de Estado, otras naciones en el ejercicio soberano de su jurisdicción han emitido pronunciamientos sobre las controversias surgidas en eventos electorales, como ha sido el caso de los Estados Unidos mexicanos, cuya Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió dictamen relativo a los resultados de la elección del 14 de agosto del 2024, declarando la validez de las elecciones presidenciales, garantizándose por esta vía la paz social. De igual manera, ocurrió en el último proceso de elección presidencial realizado en la República Federativa de Brasil el 30 de octubre del 2022, en cuyo desarrollo se presentaron denuncias referidas a un supuesto fraude electoral que ameritaron la intervención del Tribunal Superior Electoral del referido país, como máxima autoridad en materia contencioso electoral, el cual tomó decisiones para recuperar la tranquilidad social, derrotando las intenciones de provocar una crisis en dicho país. Asimismo, en las elecciones para el presidente de los Estados Unidos de América del año 2000, donde se adversaban los entonces candidatos Al Gore y George Bush, el resultado fue controvertido, situación que fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia. Tales antecedentes dejan claro que ante la existencia de controversias suscitadas en elecciones presidenciales, los tribunales de justicia con competencia en materia electoral constituyen en el mundo la última instancia para su resolución, como garantes del Estado de Derecho y de la democracia constitucional. Segundo, que el Consejo Nacional Electoral, como órgano rector y máxima autoridad del poder electoral en la República Bolivariana de Venezuela, en fecha 5 de agosto del 2024, compareció con los rectores y rectoras principales, encabezados por su presidente, doctor Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso, dando cumplimiento a cabalidad con el requerimiento formulado por esta Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia al consignar oportuna y legalmente todo el material electoral vinculado a la elección presidencial celebrada el 28 de julio del 2024, excepto por el rector Juan Carlos del Pino, quien no acudió ante el más alto tribunal de la República Bolivariana de Venezuela y no justificó su ausencia. Que habiendo sido citados para los días 7, 8 y 9 de agosto del 2024, acudieron oportunamente los 38 partidos políticos postulantes, y de esos 38 solo consignaron 33 de ellos el material electoral requerido, los cuales pasamos a mencionar. Primero Venezuela, Movimiento Primero Justicia, Unidad, Visión Venezuela, Venezuela Unidad, Acción Democrática, COPEI, Movimiento Republicano, Bandera Roja, Derecha Democrática Popular, Unión Nacional Electoral, Voluntad Popular, Asamblea de Renovación y Esperanza para el País, Esperanza por el Cambio, Soluciones para Venezuela, MIN Unidad, Cambiemos Movimiento Ciudadano, Avanzada Progresista, Movimiento Ecológico de Venezuela, Fuerza Vecinal, Confederación Nacional Democrática, Partido Socialista Unido de Venezuela, Tupamaro, Patria para Todos, Movimiento Somos Venezuela, Organización Renovadora Auténtica, por la Democracia Social, Partido Verde de Venezuela, Enamórate Venezuela, Movimiento Electoral del Pueblo, Partido Futuro de Venezuela, Partido Comunista de Venezuela, Unidad Popular Venezolana y Alianza para el Cambio. De igual manera que de los 10 excandidatos citados acudieron 9 de ellos, a saber, los ciudadanos
Antonio Ecarri, Enrique Márquez, José Brito, Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Javier Bertucci, Claudio Fermín, Benjamín Rauseo y el presidente Nicolás Maduro Moros. Se hace constar expresamente que los partidos políticos, la Alianza del Lápiz y partidos centrados en la gente no consignaron el material electoral requerido, así como tampoco lo hicieron los excandidatos Antonio Ecarri y Enrique Márquez. En consecuencia, se decide que todo el material electoral consignado por el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos queda en resguardo de esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Tercero, que el excandidato Edmundo González Urrutia no asistió a ninguna de las fases de este proceso al cual fue citado y, por tanto, no cumplió con la orden de esta, la más alta instancia de la jurisdicción contencioso electoral de la República Bolivariana de Venezuela, ni con la consignación de las actas de escrutinios, el listado de testigos, ni material electoral alguno. En consecuencia, desacató el mandato en franco irrespeto a la autoridad judicial, demostrando su renuencia a ceñirse al orden constitucional, conducta que acarrea las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente. Que los ciudadanos Manuel Rosales, representante de Un Nuevo Tiempo, José Luis Cartaya, representante de la Mesa de la Unidad Democrática, y José Simón Calzadilla, representante de Movimiento de Venezuela, todos miembros de la Alianza Plataforma Unitaria Democrática y postulante del excandidato Edmundo González Urrutia, no consignaron material electoral alguno, argumentando que no poseen ningún tipo de documentación referida a este proceso electoral. En tal sentido, manifestaron que no tienen actas de escrutinio de los testigos de las mesas, ni listados de testigos, llegando incluso a sostener que no participaron en el proceso de traslado y resguardo de las copias de las actas de escrutinios que corresponden a sus partidos políticos, como consta en audio, video y actas de sus comparecencias. Cuarto, con vista al informe definitivo presentado el 20 de agosto del 2024 por los expertos nacionales e internacionales, el cual constituye plena prueba en este proceso contencioso electoral, referido al peritaje exhaustivo y detallado en profundidad de todo el material consignado por el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos, en físico y o digital, relacionado con el proceso de elección presidencial celebrado el 28 de julio del 2024, ejecutado conforme a los más altos estándares técnicos nacionales e internacionales, en el cual, una vez examinado el material recolectado, dicho informe determinó textualmente que, abro comillas, con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinios emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral. Y asimismo, estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización. Cierro comilla. Quinto, esta sala declara con lugar el presente recurso contencioso electoral en base al peritaje realizado y verificado de manera irrestricta e inequívoca
y con fundamento en el informe elaborado por los expertos electorales nacionales e internacionales altamente calificados e idóneos, quienes garantizaron el máximo nivel de excelencia técnico-jurídico. Certifica de forma inobjetable el material electoral peritado y convalida esta sala los resultados de la elección presidencial del 28 de julio del 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral, donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el período constitucional 2025-2031. Así se decide. Sexto, se exhorta al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados definitivos del proceso electoral celebrado el 28 de julio del 2024 para la escogencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela, según lo previsto en el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, el cual reza textualmente, abro comillas, artículo 155. El Consejo Nacional Electoral ordenará la publicación de los resultados de los procesos electorales en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los candidatos electos y las candidatas electas. Cierro comilla. Séptimo, se remite de manera urgente copia certificada de la presente decisión al Fiscal General de la República, ciudadano Tarek William Saad, a los fines de que sea incorporada a las investigaciones de carácter penal que sobre los hechos irregulares adelanta esa institución, las cuales citamos textualmente de acuerdo a lo indicado por el Fiscal General. Son para, abro comillas, determinar las responsabilidades del caso ante la zozobra causada en la población por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y conspiración. Cierro comillas. En virtud de los documentos presuntamente falsos o forjados cargados en la página web www.resultadospresidencialesvenezuela2024.com, así como sobre el ataque cibernético masivo denunciado contra el sistema electoral venezolano que pudiesen configurar presuntas conductas antijurídicas, delitos comunes, electorales y constitucionales en contravención del ordenamiento jurídico vigente. Publíquese, regístrese y comuníquese, cúmplase lo ordenado. Lo ordenado. Pueblo que escucha, únete a la lucha. 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 Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, 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 no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, 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 no deje de luchar. Pobre el pobre que no luche, siempre callado nomás. Le han de robar su guitarra, nunca más ha de cantar. Y luche, 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 no deje de luchar. Y luche, luche.
ofende y el calladito nomás. Pero guarda al que trampea, pero guarda al que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día cuando la sangre reviente habrá de salir cantando con un fusil en la frente, y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros, ni campesinos, siempre apretando los dientes, porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente.